Hola gente, ¿cómo están? Buen día. Estamos madrugando, son las 4:30 de la mañana. Estoy hablando acá en la cocina del hostel, para no despertar al resto de los huéspedes. Hoy vamos a hacer la excursión a los geysers del Tatio, ¿sí? Otra excursión extrema. La semana pasada llegó a ser 18 grados bajo cero, 18 grados bajo cero. Ayer fuimos a Piedras Rojas y estuvimos muy bien con el abrigo. De hecho me sobró una campera, pero bueno, hoy creo que me voy a tirar todo el abrigo arriba. Y bueno, en un ratito ya me pasa a buscar el transporte, así que me voy despidiendo y vamos a ver de qué se trata los geysers del Tatio. Este lugar es peligroso. The last accident fatal was only 7 years ago. ¿Puedo preguntar? Sí. Lo más importante me parece, ¿cómo fue el accidente fatal? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Bueno, miren el detalle acá de los imanes en la heladera. Ahora le muestro. Dice que hace unos 3 grados, Bueno, 3 graditos. ¿Qué les parece para arrancar la mañanita? Todavía es de noche y para que salga el sol todavía me faltan un par de horas más. Cuando sale el sol, la temperatura empieza a subir. Pero bueno, va a ser un viaje largo. Bueno, llegamos finalmente a los geysers del Tatio. Después de 1 hora y media, 2 horas de traqueteo, camino de ripio, todo de noche. Ahora unos 20 minutos que está empezando a salir el sol. Y bueno, hace frío, más de 4000 metros de altura. Pero no parece una locura el frío, Todavía no hay viento porque generalmente en las primeras horas de la mañana el viento no sopla. Igual me voy a poner el rompeviento, un gorrito, los guantes y vamos a darle, que estos son los geysers del Tatio, Llegamos. Bueno, me terminé de emponchar y sí, hace un frío bárbaro. Los 5 minutos te agarra un frío terrible. Ya chicos, les cuento que vamos a hacer la caminata para observar los geysers, ¿ya? La caminata va a ser de alrededor de 1 hora porque vamos a caminar muy despacio, ¿ya? Este lugar es peligroso, ¿ya? Dangerous place. The last accident fatal was only 7 years ago. So the idea is be together always. Nos va a costar tomar foto al principio porque hay menos 13 grados hoy. Y de hecho va a bajar un poco más mientras hagamos la caminata. Porque cuando es el amanecer es el momento más frío. Así que hay muchas miradas para este lugar, geológico, histórico, místico, etcétera, etcétera. Porque ahora durante la caminata la idea no es hablar tanto. Yo les voy a explicar los geysers, pero luego podemos hablar todo lo que quieran, ¿ya? La idea es estar tranquilo y respirar con un ritmo, ¿ya? ¿Puedo preguntar? Sí. Lo más importante me parece, ¿cómo fue el accidente fatal? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Lo que sucede acá arriba, amigos, es que hay hipoxia, mala conexión de nuestra neurona por el oxígeno. Entonces acá nosotros estamos tontos. No tomamos buenas decisiones. We are dummy here in the altitude. Se llama hipoxia, bad connection in your brain. That's why happened the accident. ¿Ya? Allá está el abuelo. Esa es la nariz, por ahí. Está acostado, un abuelo acostado, ¿sí? Abuelo acostado o abuelo llorando, durmiendo, significa geyser del Tatio.
superficie está ebulliciendo a 85 grados por la altitud. De hecho, en el pueblo de San Pedro ebulle a 90, nunca 100. Al interior hay 300 grados. Bueno, acá hay geysers. La diferencia con los volcanes es que hay lava y acá se generan geysers porque hay mucha sal. Eso es lo que hacen los geysers. Y bueno, también comenta que todo esto es muy inestable, que va cambiando, últimamente ha cambiado mucho y que bueno, que no sabe hasta cuándo podremos seguir caminando sobre este piso porque acá abajo está hirviendo. Todo hierve. Bueno, estoy bien abrigado, tengo un poquito de frío nada más en las manos, pero estamos bien. Chicos, vamos a ir al fondo. Hay que cubrirse la nariz también porque por ahí apesta un poquito estos vapores y porque no son muy buenos, quitan el oxígeno y a esta altura, a más de 4.000 metros, hace falta el oxígeno. Así que vamos a seguir recorriendo en silencio. Porque la teoría más certera es que el agua fría vuelve con la caliente, choca y genera una explosión. Una explosión que está acá de 8 a 5 millones de años, que es el comienzo del mundo, ¿ya? Y este lugar sigue siendo igual. Agua caliente y lo que se caiga se cocina. ¿Ya? ¿En serio? Entonces está caliente. Ya no existía la muralla. Ya, y ahora les cuento cómo murió. Murió haciendo un selfie. Con un selfie. No se le existe wall. La persona era de Bélgica. ¿Ya? Sí. I show this no por morbo, only because if you know it's a really quiet gaze. Es súper tranquilo, po. Mira, es solo agua. Pero obviously is and more deep is more and more warm. El agua. El esposo de Houston took the woman, but she died the same day. And we have another geyser in another song called El Asesino, the killer one. The killer one. Sí. That killed another person. Sí. Este lugar no era un parque anteriormente y se visita de los años 80. Was popular before in Europa. Este amigo es el que tira agua más alto de vez en cuando. Bueno, súper interesante el lugar. Miren las montañas atrás. Eso es lo que le comentaba el otro día, ¿eh? Es lindo ver el amanecer, cómo refleja la luz en la montaña. Estoy bien abrigado. Lo único, bueno, los guantes no son los mejores, pero bueno, son necesarios esto también para andar prendiendo y apagando la cámara y sacando fotos y eso. ¿Quieren ver otra fumarola? Ahí va. De a ratos el piso se siente como hueco porque todo esto debajo está vivo, está en ebullición, está en constante cambio y movimiento.
ese amigo o explotó muy fuerte o es muy viejo. Esas son las dos teorías por las que tiene esa forma para arriba. Póngase ahí también, está caliente, amiga. Está caliente el piso, mira. Toquen el show. Está súper caliente. Ay, Sí, la verdad que sí. Sí. Nos quedan los últimos 15 minutos de caminata, más o menos. Son los geysers más lindos, pero ya más frío también. ¿Ya? No sé si llegan a escuchar el agua en ebullición. Viene de ahí. Parece como si estuviéramos preparando el agua para los fideos, para la pasta. Ese sonido. Bueno, vamos terminando el recorrido. La verdad que interesante, es muy extraño todo esto. Se pasa rápido. Comentó la guía también que hace algunos años estaba el proyecto de generar una planta de energía geotermal. Y bueno, vinieron la gente de San Pedro y los guías a protestar. No sé si se encadenaron o qué. Para que no se toque nada de este lugar natural, que no sabremos hasta cuándo lo vamos a tener, y para que el turismo, los turistas los podamos seguir disfrutando y que también sea una fuente de ingresos para la gente de San Pedro, tener esta maravilla natural sin meter la mano el hombre, sin que las empresas y el dinero meta la mano como siempre y arruinen nuestros recursos y bellezas naturales. Bueno, nos comentaba también Nicole, la guía, que estos son los verdaderos geysers, que son los que expulsan agua. Fíjense que tienen como una estructura abajo, son más antiguos y se ha ido formando esa estructura, ese cono con el paso del tiempo, y el resto, de la mayoría de los que vimos anteriormente, eran fumarolas. Miren cómo se conectan unos a otros. Todo agua hirviendo. Arroyitos de agua hirviendo. Ahora salió el sol. Cambió el paisaje completamente. Mucho más colorido. O sea, es dinámico, pero nunca tan rápido como el último tiempo. Y esto no sé si está congelado. Mezcla de congelación y sal. Debe estar congelado. Toda esta parte huele un poquito a azufre, un poquitín a huevo podrido. Y contaba recién Nicole, la guía, que toda esta parte, todo ese camino, cambió ayer. Esto está vivo debajo de nuestros pies. Y todo esto que vemos acá es efectivamente hielo. El agua viene de allá arriba y bueno, como está tan frío, se congela. Bueno, gente, ahora sí terminamos este paseo. Vamos a tomar un desayuno, algo calentito a comer. Voy caminando hacia atrás en modo selfie, pero ya me fijé que no hubiese nada peligroso. No sea cosa que me pase como el belga que murió hace 7 años atrás. Realmente una belga.
última tardecita noche acá en San Pedro Atacama. Estoy como en una pequeña plazoleta, una glorieta. Ahí está la escuela del pueblo. Y bueno, vamos a ir a dar una última vueltita por el centro, por la calle Caracoles, a ver el movimiento que se genera hasta ahora cuando la gente ya viene de los tours. Y bueno, se toma un baño y busca algún lugarcito para comer o tomar algo, ¿eh? La verdad, súper lindo el pueblo, súper tranquilo, aire puro, acá nadie tiene prisa. Cuando estás por cruzar una calle, todos se detienen y te dejan pasar, la verdad. Muy amables, muy buena onda la gente de Chile por esta zona. Y la gente de acá se maneja con una parsimonia como los perritos, ¿eh? Está lleno de perros, bastante grandotes, bastante peludos, debe ser para protegerse del frío. Y son tan panchos, están siempre durmiendo la siesta, tirados en la calle o en la vereda al sol. Súper panchos los perritos de acá. Bueno, no hice tiempo a visitar la feria, pero bueno, no es una feria de artesanos, sino para gente local. Le quería mostrar un cartelito muy llamativo que hay. Venden de todo. Debe ser medio ferretería, ropa. Acá está el cartel. Llegó toda la mercadería que buscaba. El coso, el cosito, el cómo se llama, la cosa esa y muchas cosas más. Muy bueno. Bueno, ya se va poniendo el sol. Voy a ver si puedo mostrarles un poquito de la plaza, la iglesia, si está abierta, y después, bueno, un recorrido, una vueltita con sus detalles por la calle Caracoles, la más famosa y más céntrica de San Pedro. Tuvimos suerte, todavía está abierta la iglesia, así que vamos a entrar. Igual me parece que están en misa, ¿eh? Vamos a ver. A ese honor le doy la alabanza por los siglos de los siglos. Vamos a cantar mientras preparamos la mesa. El Señor nos ha rendido junto a Él. Bueno, efectivamente estaban en misa. Acá al ladito está la plaza y feria de artesanos. Vamos a recorrer un poquito. Bueno, y ahora vamos llegando a la famosa calle Caracoles para terminar el recorrido de hoy. Traer a los Rolling Stones a Chile es mucho más económico que traer al Pampa, y no hay que esconder a los niños. Se la ingenian con los carteles, la verdad. Prohibido el ingreso de bicicletas, mascotas, ebrios, menores de 18 años, gente paquera y bolsera, el médico de turno, San Paoli, el oso Bubu, no sé quién es, Pinochet. Bueno, gente, me voy acercando a la plaza, me compré unos empanadones, le dicen empanada, pero son terribles. Vamos a probar la de pino, que es la tradicional acá de Chile. No tiene pino en realidad, pero bueno, la llaman así. Si quieren ver la calle Caracoles completo, hay un video entero en el canal, ¿eh? Bueno, encontramos un rinconcito en la plaza. Miren lo que son las de pino. Son enormes, deben pesar como medio kilo. Tremenda empanada. Vamos a probarla. Espectacular. Bueno, antes que empiece a chorrear, me despido, gente. Hasta la próxima. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar,
compartan. Si hay algún chileno que no conoce esta parte de su país, tiene que venir. Y si hay algún otro turista de cualquier parte del mundo, por favor vengan a visitar los geysers del Tatio. No se lo pierdan. Hasta la próxima.